Como habíamos quedado en el video anterior, vamos a hablar de la contracción del músculo liso y vamos a finalizar comparando los tres tipos diferentes de músculo. Primero, analizando la estructura del músculo liso, vamos a recordar que está compuesto por miocitos que tienen formas de huso y que tienen un núcleo central, y la disposición de la actina a la miocina no es paralela como se da en el músculo estriado, tanto esquelético como cardíaco, sino que se estructura de forma helicoidal y va uniéndose los miofilamentos finos de actina en unos cuerpos que se llaman cuerpos densos, que vendrían a ser homólogos a las líneas Z, y los fibras de miocina unen entre sí los diferentes cuerpos densos a través de la interacción con la actina, como se ve acá. Cuando se contrae la fibra muscular lisa, se genera un cambio de la forma de la célula de una forma alargada en uso, como dijimos previamente, a una forma más redondeada, y esto se manifiesta por el anclaje de los cuerpos densos que tienen, como dijimos antes, la relación de la actina a la miocina a la membrana de la célula. La contracción se da de forma muy diferente, un mecanismo muy diferente a la que se da en el músculo estriado. Primero, como habíamos dicho inicialmente, el calcio es el ion principal responsable de la contracción muscular en los tres tipos de músculos, pero en el músculo liso se va a dar a través de la unión del calcio con la calmodulina, que es una proteína, y esta unión del calcio con la calmodulina tiene una particularidad que va a generar una activación de la enzima quinasa de la cadena ligera de la miocina, que se llama MLCK, y esto va a activar una fosforilación de la cadena reguladora. ¿Se acuerdan que en el video anterior habíamos dicho que la cadena reguladora de la miocina, que es una de las dos cadenas ligeras, no era tan importante en el músculo esquelético, sino que era muchísimo más importante en el músculo liso y cardíaco? De hecho, en el músculo liso, si no existiera la cadena ligera reguladora, no podría darse la contracción, ya que es esencial que se fosforile la cadena ligera reguladora para poder activarse la relación actina-miocina. Otra función importante que tiene el complejo calcio-calmodulina, que no se ve en esta imagen, es inhibir al caldesmón y a la calponina. El caldesmón y la calponina son inhibidores tónicos de la relación de miocina y actina, y por lo tanto, al inhibir la inhibición va a permitir que haya un aumento en la relación actina-miocina. Lo que no dije antes es que la fosforilación de la cadena ligera reguladora de la miocina lo que hace es aumentar la actividad ATPasa de la cabeza de la miocina. Al aumentar la ATPasa o la actividad ATPasa permite una mayor actividad metabólica. Bueno, ¿y de dónde viene el calcio? Si bien el músculo liso va a compartir algunos mecanismos por los cuales aumenta el calcio intracelular, tiene otros que son muy diferentes. Primero, el potencial de acción que va a llegar al músculo liso en la membrana va a activar canales de calcio voltaje dependientes, que son muy similares a los del músculo estriado, que están ubicados más densamente en las caveolas. Las caveolas son intentos de túbulos T, son invaginaciones de la membrana plasmática, y digo intentos porque no tienen la profundidad que tienen los túbulos T. Al igual que en el músculo cardíaco, los receptores de rianodina, que están ubicados en la membrana del retículo sarcoplásmico, van a ser activados por el aumento de calcio intracelular, generando lo que se llama la liberación de calcio inducida por calcio, y esto va a generar el chispazo de calcio que vemos también en el músculo cardíaco. Otro mecanismo no menos importante para el aumento del calcio intracelular es a través de la vía del inositol trifosfato. El inositol trifosfato se une a un receptor que se llama receptor de inositol trifosfato, que es un canal de calcio también, que está en el retículo sarcoplásmico, y libera también calcio adentro de la célula. El inositol trifosfato se forma a partir del inositol difosfato, que se va a escindir en diacilglicerol y va a ganar un fósforo más,
gracias a una enzima que está acoplada al receptor asociado a proteína GQ. Los receptores asociados a proteína GQ son, por ejemplo, el receptor alfa 1 adrenérgico, que está muy presente en el músculo liso de las arteriolas a nivel del esfínter precapilar, generando vasoconstricción por el mismo mecanismo, o sea, aumenta el inositol trifosfato y aumenta la contracción del músculo liso. Y también el receptor asociado a proteína GQ está asociado a los receptores muscarínicos M1, M3 y M5 del sistema parasimpático. Es decir, que el músculo liso se va a contraer tanto por un estímulo simpático como por uno parasimpático, pero eso va a depender de la ubicación de estos receptores en qué músculo liso. Por ejemplo, los receptores M1, M3 y M5 se ubican principalmente en el músculo liso del sistema gastrointestinal. Más que nada los receptores M1. Entonces, un estímulo parasimpático va a aumentar la contracción, la fuerza de contracción del músculo liso del tracto digestivo. Por ejemplo, este es uno de los ejemplos. Bueno, a su vez, el paso 4, cuando se da un agotamiento de los depósitos de calcio en el retículo sarcoplásmico, se va a generar una agregación de monómeros del receptor STIM1 en la membrana del retículo sarcoplásmico, y de esa forma activa unos canales que se llaman canales ORAI en la membrana plasmática, que están acá, que están unidos, y permite que ingrese más calcio a la célula y a través de los intercambiadores cerca vuelva a restablecerse la cantidad de calcio dentro del retículo. ¿Por qué esto es importante? Porque el músculo liso, particularmente los que conforman, por ejemplo, los esfínteres, necesitan tener una contracción tónica muy prolongada, durante un tiempo muy prolongado, a veces hasta horas. Entonces, si se libera constantemente el calcio del retículo sarcoplásmico, puede llegar en un momento que se termine el abastecimiento de este calcio, y por lo tanto no se podría mantener la contracción. Por eso es muy importante esta relación entre los canales ORAI y el receptor STIM1, que detecta los niveles de calcio intrasarcoplásmicos, para mantener los niveles de calcio adecuados para que continúe la contracción muscular. Bueno, el músculo liso, como dijimos antes, puede ser estimulado a través de una vía nerviosa, voltaje dependiente, o a través de una señalización química, por ejemplo, y la más importante, la del inositol trifosfato. Y generalmente esto va a estar dado, como dijimos antes también, por los receptores asociados a proteína GQ. La inervación del músculo liso puede ser unitaria o multiunitaria. La inervación multiunitaria se va a dar, es decir, que cada axón inerva a una célula separada, cuando yo requiero una regulación muy fina de la contracción. Y esto se va a dar en el músculo piloelector y en el músculo ciliar y el músculo del iris. Esto permite, como dijimos antes, un control más fino de la contracción. Ahora, cuando yo necesito todo lo contrario, es decir, que un estímulo nervioso desencadena una contracción que se transmite a lo largo de toda el tejido, necesito que este músculo esté conectado igual que en el músculo cardíaco, para que el estímulo nervioso, el potencial de acción, se vaya propagando a lo largo de todas las células del miocito del músculo liso, ¿no? Bueno, y para terminar, la comparación entre los tres tipos diferentes de músculo, vamos a hablar de cada parte desde el estímulo, del mecanismo de excitación hasta el metabolismo. Con respecto al mecanismo de excitación, el músculo esquelético necesita una transmisión neuromuscular que se da a través de la liberación de acetilcolina, y esto va a activar al receptor nicotínico. En el cardíaco, la despolarización se da a través del marcapasos, que habíamos dicho antes, del nódulo sinusal, y se propaga a través de las uniones en hendidura. En el músculo liso, la activación va a ser por una transmisión sináptica, se va a dar también por receptores activados por agonistas, como el receptor asociado a proteína GQ, se va a dar por acoplamiento eléctrico, y también se puede llegar a generar un potencial en marcapaso
como se da en el músculo liso gastrointestinal por las células intersticiales de Cajal en el estómago y que se transmite a lo largo de todo el tubo digestivo. La actividad eléctrica de la célula muscular, en caso del músculo esquelético, son potenciales en espigas, en el cardíaco tiene una meseta. Esto no lo vimos en profundidad en estos dos videos porque corresponde más a retomar conocimiento previo de las materias anteriores, pero ahora si están viendo trabajo y tiempo libre van a ver bien el potencial en meseta del músculo cardíaco, que esto se va a ver en otro tema. Retomando también conocimiento de nutrición, los potenciales en espigas después los cambios escalonados en el potencial de membrana y las ondas lentas son propios del músculo liso. Después, ¿cuál va a ser el sensor de calcio en el músculo esquelético y cardíaco? Va a ser la troponina C. El músculo liso, como dijimos antes, va a ser la calmoglina. El acoplamiento excitación-contracción en el músculo liso se da a través de los canales de calcio voltaje dependiente, que son los CAP1,1 de hidropirimidina, y en la membrana del túbulo T activa mecánicamente la liberación de calcio de la membrana del retículo sarcoplásmico a través de los receptores R y R1, que son los receptores de reanodina. En el músculo cardíaco, los receptores voltaje dependientes de calcio son los CAP1,2 de hidropirimidina, que activan a los receptores de reanodina a través de la liberación de calcio por el aumento del calcio intracelular. No es un acoplamiento mecánico. Y el acoplamiento excitación-contracción en el músculo liso se da por la entrada de calcio voltaje dependiente con los mismos canales de calcio del músculo cardíaco, que son los CAP1,2. También se da la liberación de calcio mediada por calcio de los receptores de reanodina tipo 3 y por el inositol trifosfato, que está presente en la membrana del retículo sarcoplásmico, y también se da la entrada de calcio a través del sistema SOC por los canales Horay, como dijimos antes, digamos, cuando se sensa una disminución del calcio intrasarcoplásmico. ¿Cómo se va a finalizar la contracción? Bueno, en el músculo esquelético por la degradación de la acetilcolinesterasa, de la acetilcolina por la acetilcolinesterasa, y se recapta el calcio al retículo sarcoplásmico. En el músculo cardíaco por la repolarización del potencial de acción y la captación también de calcio al retículo sarcoplásmico. La finalización de la contracción del músculo liso se va a dar gracias a la desfosforilación de la cadena liviana de la miosina, y eso se da gracias a una enzima que se llama fosfatasa de la cadena liviana de miosina, y también por la captación del calcio por el retículo sarcoplásmico. La duración de la contracción en el músculo esquelético es de 20 a 200 milisegundos, en el cardíaco de 200 a 400 y en el liso es de 200 milisegundos y se da de forma mantenida, como habíamos explicado antes. Con respecto a la regulación de la fuerza, en el músculo esquelético se regula por la frecuencia de descarga y la sumación multifibra. En el músculo cardíaco se da por la regulación de la entrada de calcio, y esto va a estar dado por diferentes agonistas que están, por ejemplo, relacionados con los receptores beta 1 y beta 2. Y en el músculo liso la regulación de la fuerza se da por el equilibrio entre fosforilación y desfosforilación de la cadena liviana de la miosina, y el estadio también de cerrojo, que eso no lo explicamos porque en realidad no se conocen bien los mecanismos de por qué se da el mecanismo de cerrojo. El metabolismo también es un tema que se va a abordar con el doctor Pablo Arias, dónde proviene el ATP en cada tipo de músculo, así que eso van a tomarlo bien en esa clase, en ese video. Pero para que sepan, el metabolismo del músculo esquelético puede ser oxidativo o glucolítico. Oxidativo viene generalmente de los ácidos grasos, del músculo cardíaco principalmente oxidativo, y el músculo liso también casi exclusivamente oxidativo. Así que bueno, esto es todo lo que consta de la fisiología del complejo de excitación-contracción y la comparación entre los tres tipos diferentes de fibra muscular.
Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video.